En Memorias que Perduran de hoy hablaremos sobre la semblanza de vida de Rosa Ramos Flores. Ella nació en Coroma, una comunidad que pertenece al municipio de Uyuni, en la provincia Quijarro, una región que, por cierto, pues aporta muchísimo a la historia, al turismo en el país. Ella estudió para ser profesora en la Normal de Llica y desde allí se proyectó desarrollando trabajo de formación educativa con niños, con adolescentes, tal que ahora trabaja en el Cercado de Cochabamba. Profesora, directora, ha tenido la oportunidad además de estudiar diplomado, maestría, doctorado. Una mujer con quien estaremos hablando sobre una historia de vida que nos la va a contar a través de Memorias que Perduran. Rosa, un gusto tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para la gente que verá el programa. Buenas tardes, Constantino. Para mí una alegría, ¿no?, de ser la invitada en esta ocasión, puesto que no tenemos pues todos este privilegio de contar, ¿no? Y la verdad me alegra verte de tantos años cuando estudiamos el doctorado. Me acuerdo de todos ustedes y ahí estamos, y muchas gracias por esta presentación que se va a hacer. Rosa había dicho que has nacido en Coroma. Cuéntanos, ¿cómo es Coroma? A ver, vamos a empezar primeramente del lugar de mi nacimiento. Ajá. Yo soy la segunda hija de mi familia. Ya mi hermano el mayor es militar jubilado. Luego soy la segunda hija, ¿no? Pero nací en una comunidad de Coroma. En una Se comunidad de llama Coroma. Tusque. Está en el camino a Salinas, internacional, en ese camino a Salinas. A Salinas García de Mendoza. Sí, ahí está. Es el lugar de mi nacimiento. ¿Cómo le explico? Mi abuelito ha sido, porque soy mujer, me ha levantado, porque si era varoncito, dice que no me iba a levantar, porque había, ¿no?, situaciones de que mi abuelo quería una nieta mujer. Entonces, de ese modo, me tuvo ahí hasta 1 año, 2 años. Y había nacido yo incluso ese año, cuando ya crecí. Mi mamá todavía, mi papá era ferroviario y no podíamos irnos a vivir todavía a las cuadrillas. Vivíamos en las cuadrillas en ese entonces. Y mi papá me dejó con mi abuelo y mi mamá. Entonces aprendí la lengua aymara. Y cuando yo ya tuve mis 3 años a 4, digamos, me fui. Estuve en una cuadrilla, recuerdo eso, de Cerdas. En Cerdas estuve ya haciendo mis primeros años de escuela, era el primer curso, ¿no? Entonces, me acuerdo, antes de entrar a la escuela, nadie quería jugar conmigo porque yo era aymarita. Aymarita hablaba aymara. Ya, entonces, nadie, no con ella, no con ella. Yo, ¿por qué no quiere? Llegaba a mi casa, no, mana, no, puya, un ancucho. Mi papá me exigía de que aprenda a hablar el castellano. No quieren jugar conmigo para que la gente vea. No quieren jugar conmigo. Así no, papá, no quieren jugar conmigo, no quieren. Ya tienes que hablar castellano, hija, me decía así, ¿no? Entonces, mi papá es quechua, mi mamá es aymara, mi abuelo es aymara, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, me creo coromeña de cepa porque mi población pertenece ahí. Coroma es un pueblo originario, ¿no?, indigenal, tiene 11 cantones, o que es 11 ayllus y 39 comunidades. Soy justamente del ayllu Palpa, ese es mi ayllu. De mi mamá es otro ayllu, ¿no? Entonces, nuestro ayllu es el grande, en el que se baila, se muestra lo que es la anata. O sea, es un ayllu grande, ¿no? Y entonces pertenecemos a Coroma, y Coroma es pues nuestra sede, ¿no? Entonces, ya se ha dejado, no se vaya muchos años, pero sin embargo se lo tiene, y siempre estoy muy orgullosa de ser coromeña de cepa. ¿Y cómo es Coroma? ¿Cómo podrías describir Coroma, para que el público comprenda un poco el a ver, contexto? Coroma antiguamente, diría yo, hasta donde yo había ido a trabajar, incluso el año 1990
94, 93 tuve la oportunidad de trabajar allá. Es un pueblo, era un pueblo olvidado, las casitas ya de paja ya se estaban cayendo, lo que nos llevaba era la iglesia, después ahí tenemos también lo que son los tejidos, los epis de Coroma. Preguntaba a mi mamá, ¿por qué tiene tanta importancia los tejidos? ¿Por qué? Porque las autoridades manejan eso, tenemos al rey Tata, y esos epis que indicó habían sido los tejidos del ancestro, de nuestros antepasados, que cada autoridad originaria lleva, es una responsabilidad manejarlo eso. Pero un año se perdió pues, todos los epis de Coroma. 1980. Y volvieron después de años, ¿no? Y ahora lo tienen eso resguardado, eso. Pero como ya mi padre falleció, mi papá también ha sido autoridad originaria allá, entonces contaba, ¿no? De que poco a poco sigue desapareciendo. Entonces son tejidos que aún tenemos la esperanza de poderlo hacer. A ver, vamos a seguir investigando qué más hay, pero volvieron hay un video que se llama El Retorno de las Almas, sí, ¿no? Entonces habría que hacer una investigación también al respecto, pero la comunidad ahora está ya saliendo adelante, ya pasan las movilidades también por ahí, hay más fiestas, ya los mismos coromeños creo que ya nos sentimos más de allá, así que estamos queriendo que se levante nuestro pueblito de Coroma. Sí. A propósito de los textiles que se llevaron a Estados Unidos, hay una antropóloga, me parece, Cristina Buba, que hizo un trabajo de investigación. Sí. ¿Qué referencias tienes de estos? Hay un trabajo y también hay un video, ¿no? Que lo han hecho, lo han publicado. Son los tejidos, como vuelvo a recalcar, son los tejidos del ancestro, de nuestros tatas, como decimos, ¿no? Entonces, yo pregunto a mi mamá, ¿por qué no podemos verlos todos? Le pregunto. No, esto tienen solamente las autoridades, los hilacats, ¿quiénes son los que tienen? Pero antiguamente las autoridades eran personas mayores, en cambio ahora hasta jóvenes son las autoridades. Incluso antes se decía que una mujer no podía ser autoridad. Entonces no he podido tener el acceso de mirar de cerca, pero son tejidos que aún se conservan, son tejidos de la lana de oveja, de la lana de llama, son tejidos que tienen pues mucha historia. Sí. Considero que va a ser la próxima tesis eso. Sí. Bueno, ¿y Coroma qué produce? Coroma. Coroma pues es un pueblo, o sea, todas las comunidades producen casi en su mayoría quinoa y papa, pero eso de acuerdo a la lluvia. Por ejemplo, ahora ya 3 o 4 más años ya no está produciendo la quinoa, ¿no? Antes éramos productores de la quinoa y poco a poco esto estamos perdiendo porque no hay lluvia, ¿no? Y también quizá hemos hecho mucho uso también de nuestras tierras, lo hemos metido mucho tractor y ha tenido consecuencias, ¿no? Y también los precios han bajado, porque recuerdo cuando estaba el año 2008, recuerdo por ahí, la quinoa estaba en 2000. Ahora está en 360, el año pasado estaba en 160. Entonces, como lugareños de allá, incluso ya no nos animamos ni a sembrar porque el tractor y todo eso, ¿no? Entonces, vive la gente de eso. Mi pueblo vive de eso, de quinoa, de papa, y algunos ya se han dedicado a tener autos y van a trabajar así a la ciudad, Sacochabamba, Santa Cruz. Esa es la realidad de Coroma, sí. Pero voy más de pasada que vivir. Sí. Hace rato habías dicho que en la escuela estabas en Cerdas. Cerdas, a propósito, es un lugar donde llega el avión. Normalmente transportaban carne a los centros mineros. Transportaban carne a los centros mineros. Sí, gracias. ¿Qué recuerdos tienes de Cerdas? A ver, mis primeros años después de que he salido del campo ha sido justamente vivir allá, ¿no? Tener mis primeras amigas, mis primeros compañeros de escuela. Vivíamos en una cuadrilla, del ferrocarril, en un cuartito vivíamos, teníamos, ahí mismo era nuestra cocina, nuestro dormitorio, todo completito. No sé cómo y nuestras camas, yo recuerdo que no teníamos catres siquiera, creo que durmientes teníamos, así recuerdo, y encima unos colchones de paja, ¿no? Así. Y luego, yo creo de que éramos 3 hermanos, y todos vivíamos en un patio, ¿no? Entonces,
Ahí las mamás empezaron, pues mi mamá empezó a vender comida porque había gente que llegaba a Uyuni porque era de paso, ¿ya? Se bajaba, los trenes pasaban, ahí se quedaban los comerciantes. Algo recuerdo porque mi mamá cocinaba comida, hacía la lagua y hacía el asado con su chuño y la gente venía y vendían harto, pero era un paso para pasar a Tacna, a Chorolque, a esos lugares. A los centros mineros, ¿no? Y ahí también recuerdo más abajo, sabíamos ir a la pista, había una pista y en esa pista descargaban lo que es la carne de vaca, ¿ya? Y nosotros comprábamos lo que es las patas, de ahí el ají de patas, hacía mi mamá, me acuerdo. Y después había muchas tiendas, la escuela lo hice mis primeros años ahí y luego poco a poco también eso ha ido decayendo, pues, ¿no? Claro, porque después los aviones también creo que ya no llegaban con esa intensidad, ¿no? Y en eso salimos de allá, como mi papá era ferroviario, era obrero, entonces nos trasladaron ya también a otra comunidad, a Quehua. Quehua está de Uyuni más aquí, de Yomulato más allá. Ahí hice mi tercer curso de escuela, tercero, cuarto, segundo, tercero creo que era, ya. Y luego ahí mi papá trabajaba, igual, seguíamos viviendo en cuadrillas, ¿no? Y mi papá después pensó en tener una casa y compramos en Yomulato y ahí ya nos asentamos. Y ahí estudiamos desde cuarto hasta primero, segundo, como antes, era cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. No había ya colegio. ¿Dónde vamos? ¿No? Entonces, de esa manera hemos tenido que salir a Uyuni. Y ahí hemos vivido los primeros años en casita alquilada, en un cuarto también, ¿no? Y poco a poco, cuando estaba saliendo de bachiller, ya tuvimos una casa. Y de ahí terminé mis estudios en el Liceo Antofagasta, en el Liceo de Señoritas de Antofagasta, me acuerdo siempre, porque era muy exigido el uniforme, ¿no? O sea, había más respeto, había más responsabilidad y todo. Terminé la carrera, que es el bachillerato en el Liceo Antofagasta, el año 1982. En Uyuni. Sí. En Uyuni. ¿Y cómo es Uyuni? ¿Cómo caracterizarías Uyuni? Uyuni era pues antes un pueblo muy tranquilito, que podías caminarte hasta en las noches, todo, ¿no? Era un pueblito bien, o sea, era muy tranquilito, ya, bien, no había mucha gente, solamente había la gente del pueblo, ¿no? Y vivíamos ahí, había las ferias, después vivían algunos la mayoría era ferroviario, porque había la maestranza, el ferrocarril, los trenes, ¿no? Entonces era un pueblo tranquilito. Pero ahora de un tiempo, yo salí de Uyuni el año 2000, 2000 me vine aquí a Cochabamba, entonces a mi retorno ya no, pues ahora vayamos a Uyuni, las casas son de no sé cuántos pisos, se ha vuelto una urbe, ¿no? Entonces ha cambiado mucho. Ahora hay la inseguridad porque el año 2010, digamos que volví, no, había mucha inseguridad, así que incluso me han hecho corretear a mí, yo que toqué una puerta, por suerte me abrieron porque ya no, había una desconfianza de caminar, ha cambiado los tiempos, pero antes no, antes era muy tranquilito, por eso donde primaba el respeto, donde íbamos al colegio, era pues todo tranquilito, en cambio ahora hay más colegios, el turismo ha crecido, habría que hablar muchas cosas más. A propósito del turismo, el Salar de Uyuni, pero otros atractivos también que tiene para el turista. ¿Tú has tenido la oportunidad de estar en el Salar? En el Salar, claro, porque cuando yo me fui a la normal, primeramente estando cerquita de Uyuni, jamás había llegado yo al Salar, ¿no? Entonces cuando fui a la normal, por primera vez pasé por el Salar, cuando salíamos ya por el medio, el cielo y la tierra creo que se unen, ¿no? O sea, es otro panorama, Dios, ¿dónde estoy? Y al ir a Yica, eso, ¿no? Entonces, conozco el Salar, la isla de Incahuas. Para ir a Yica hay que pasar por el Salar. Claro, por ahí hay que pasar el Salar. Cuando llueve mucho, cuando se inunda, no se podía pasar, teníamos que dar la vuelta por Salinas. Eso recuerdo en los tiempos de estudio. Así nos dábamos la vuelta por otros lados para poder llegar a Yica. ¿Y cómo es que decides ir a estudiar a la normal? A ver, cuando yo estaba en Yomulato,
yo había visto a una hija de un ferroviario, ¿no? Policía, ya, era una chica grande, pero venía y todos le respetaban. Y yo también quise ser policía. Ajá. Y yo miraba, pero soy chiquitita nomás, no soy tan grande como ella. Yo me antojaba, por eso me gusta el verde. Entonces, bueno, y cuando salí bachiller, yo tuve problemas de mi título. Como yo había estudiado en Río Mulato, que no podía sacar mi título. Y la única decía, mi mamá, tienes que estudiar, hija, no te quedes como yo. Eso era siempre ha sido su motivación, que estudiemos. En cambio, mi papá, mi papá era ferroviario y vivía por otros lados porque por el trabajo no vivía con nosotros, ¿no? Entonces, la madre me decía, un señor al lado de mi casa, había un señor Vicente Cádiz, me acuerdo de él. Él trabajaba como técnico en el distrito y él dice, no se preocupe, tu hija se va a ir de interina. Maestras interinas recibimos, de segundo ya debería irse, podía estar saliendo ya. Bueno, y un día yo voy pues al centro y justamente a buscar a don Vicente para decirle, ya trabajaré de interina porque no tenía el título, ¿ya? No se podía sacar rápido el bendito título que ahora nos dan gratis, ¿no? Y en ese tiempo, justamente pasé por ahí y había un letrero, un pizarrón, se reciben bachilleres para la normal de Yica. Y entro y le pregunto al secretario y le digo, señor, ¿cómo es esto? No tengo título. No importa, me dice. Voy a mi casa y le digo, mamá, y esto. Hija, lo único que te pido, si vas a ir a estudiar, no me hagas renegar, que todo salga bien, porque no quiero que me defraudes, porque tú eres la que vas a estudiar, hija, porque tienes hartos hermanos todavía. Bueno, de esa manera, mi mamá se animó y me mandaron a la normal de Yica, ¿no? Entonces, pero en mi mente estaba siempre ser policía. Y empecé inicialmente, lo miraba fácil el estudio. Será porque me gustaba leer, me gustaba leer y me gusta leer. Entonces, he mirado que todo era fácil porque era teoría. Todo parecía fácil. Ah, qué bueno, está bien esto ya. Entonces, de esa manera he empezado a estudiar en Yica. Estuve 3 años, esas veces estudiaba 3 años. ¿Y qué tal fue el proceso de formación en Yica? Era muy exigido porque ya había un letrero a la entrada donde decía honestidad, responsabilidad y trabajo. Y tenías que mentalizarte, ¿no? Entonces, honestidad, responsabilidad y trabajo. Estaba ahí puesto bien, ¿no? Entonces, teníamos que ser honestos, responsables y trabajadores, ¿no? Entonces, el primer año, hasta el mes de septiembre, me fue bien. Luego mi papá se enfermó con una neumonía total, se lo llevaron a Viacha y no lo pasé los otros 2 años ya bien porque no tenía lo económico y yo soy la mayor, como decía, y mi mamá también se enfermó y mi hermana la menor me ayudaba en lo que podía y eran chicos todavía, ¿no? Entonces yo hacía buñuelos para vender. Me acuerdo siempre mis buñuelos. ¿En Yica, en la normal? En la normal, en el internado vivía. Y hacía mis buñuelitos. ¿Sabían los anafresitos? Ahí hacía mis buñuelitos. Y hacía volar los buñuelitos. Y digo yo, ¿cómo vivía haciendo buñuelitos? Y se deben recordar mis compañeros, porque hacíamos eso, porque no había pues lo económico. A pesar que no era tanto el gasto, ¿no? Pero siempre era comprar materiales. Y no, pues mi papá estaba en Viacha, mi mamá acompañándolo, y mis hermanos en Uyuni, los menores. Entonces, ha sido una situación nomás media pesada, ¿no? Durante mis estudios. Y al final logramos terminar la carrera y tampoco ya había cargos. Mi papá decía, yo voy a solicitar el cargo a don Pedro, dice al director, que es supervisor para entonces. Y el señor había indicado, tiene que irse al oriente, aquí ya no hay cargos. Así era. Ahora, a Yica, ¿de qué lugares iban para estudiar y ser profesores? De Yica. He tenido compañeros desde La Paz. De La Paz, tenía 2 compañeras, teníamos aquí de Oruro, de Las Minas, de Setsuyos, de Ánimas, de Tupiza, mis compañeros habían del lugar también. Los del lugar vivían en sus casas y los que íbamos vivíamos internados, sí. Y habían de Uyuni, de Tomave, de Coroma ya. Sí, así había. Interesante. Sí. Ahora, terminada la normal, ¿dónde empiezas a trabajar?
como le decía, no ha sido fácil conseguir el trabajo. Decían que las mejores calificaciones son los que van a ir a trabajar, rápido les van a contratar. Mentiras, yo era una de las mejores estudiantes y no he podido conseguir el cargo rápido porque no conocía a nadie. Nadie de mi familia es maestro, entonces no tuve esa posibilidad. Recién me dieron el 15 de mayo, ese año del 1986, y no sabe a donde decían, donde alguien ha perdido el poncho, decían, y yo llegué al tripartito Argentina-Bolivia, estuve en Soniquera. Soniquera. Donde allá uno se alegra cuando escucha al sentir un auto, porque el motor que suena, ay, parece que te da una alegría porque después no hay nada. O sea, es un lugar donde no había luz, no había... El agua se sacaba del pozo, o sea, vivíamos aislados. Incluso había un pantano para pasar en la carretera, que tenías que pasar, el auto pasaba y nosotros pasábamos a pie. ¿Y por dónde queda Soniquera? Soniquera está pues en el sudoeste potosino. Está por Villamar, a ver, por San Agustín, por San Cristóbal. De San Cristóbal me hace ya, por tripartito Argentina, Bolivia, Chile. Donde había harta llama, mucha llama, la carne, venía la gente a cambiar una llama con un quintal de azúcar, un quintal de harina, así. Así que en esa oportunidad llegaba. Después, la vida era muy buena ahí, porque era paz y tranquilidad. Jugábamos en las tardes los profesores hasta cansarnos. Después pasábamos las clases todo el día. Había un manantial por ahí. Ahí íbamos a pasar nuestras clases, incluso poniendo al agua, pues porque nos hacía tanta calor. Ay, bonitas experiencias. Claro. Trabajé ese año con nivel secundario. Casi toda mi carrera ha sido con nivel secundario, sí. Eso ha sido, no ha sido fácil, pero estuve un año. Al año siguiente me vine. Estuve por Opoco, de Yomulato ahí abajo. Estaba en una escuelita donde... ¿Cómo le explico? A ver, era una escuelita seccional, solamente con 2 maestros. Ya, entonces, ahí era la situación. No había alumnos, muy poco alumnado había, sí. Y luego, ¿cuál es el paso siguiente? Después, eso ha sido ya mis primeros años, ¿no? Después me fui a Chihuahua. Chihuahua. Sí. ¿Y dónde queda Chihuahua? Chihuahua está en la frontera de Chile, de Ollagüe, en el Quito, que es en el hito 68. Eso me acuerdo porque me fui porque mi hijito ya estaba chiquito y no se podía trabajar con secundaria. ¿Y el volcán de Ollagüe puede ser una referencia? Sí, está ahícito. Está de Chihuahua el volcán Ollagüe ahí. Sí, eso recuerdo. Entonces, ahí es el trabajo muy diferente. El viento trae unas piedras y todo, y pasábamos en un curso tenía multigrados. Yo soy maestra de lenguajes sociales, pero ese año trabajé por mi hijo en un aula multigrado. Tenía kinder, primero, segundo, tercero, quinto, creo. ¿Ya? Y tenía 14 alumnitos. Y allá hace mucho frío. Nos los descargaban Yareta, los de la mina, que venían y nos los descargaban. Todo el día tenías que estar con fogón. Y la escuela es con piso de madera y también todas las paredes de madera porque es muy frío. Ya eso ha sido. Después de eso me fui a Villa Candelaria. Después llegué a mi pueblo, a Coroma. Después llegué a mi pueblo, al pueblo de mi papá. Se llama Santiago del Arco. Al pueblo de mi papá. Mi papá es de Santiago del Arco. Su pueblo se llama Cotaje. Ahí está la mina de uranio. Ya, entonces ahí estuve trabajando un año, pero en el mismo lugar de donde eres, no eres hay veces muy bienvenida, porque quieres hacer cambios, pero no te lo permiten a veces, ¿no? Entonces, al año siguiente me fui, estuve en Corque, Oruro, trabajé 3 años ahí, y luego volví de nuevo al lado de Uyuni, estuve por San Pedro de Condo, de Guarimas allá. Luego volví a Uyuni, estuve en Yomulato. Y de ahí me fui a la asesoría pedagógica, pero ya estaba estudiando una licenciatura en la Universidad Adventista. Terminé de la Universidad Adventista, me contrataron en la Universidad Americana como coordinadora de la universidad
Americana en Uyuni. Ajá. Y ahí empezamos a trabajar. Y en esos años también había otro curso que es de la asesoría pedagógica. Ahí me fui a La Paz el año 2000, 1999. Ujú. El año 2000 estuve con la asesoría pedagógica, ¿sí? Solo me formé, pero no trabajé. El 2001 ya me vine con la maestría, había una beca y me vine aquí a A Cochabamba, la Universidad San Simón, sí. al EIB, Sí, Educación Intercultural Bilingüe. sí. ¿Qué año fue eso? El año 2001, en enero empezamos. Ajá. Ha sido una experiencia única porque ahí aprendí a leer, creo de verdad. Yo soy maestra de lenguaje, me llenaba la boca, ¿no? Pero me faltaba leer de verdad, ¿no? Entonces aprendí, eso ha sido una experiencia. Tuve buenos docentes, al doctor Gustavo, tuve a la doctora Inge, ¿no? Entonces, Inge Sikra, ¿no? sí, el doctor Plaza, estaban varios docentes que exigían que tú comprendas lo leído y propongas. Hoy ha sido un desafío en los primeros, en medio año por lo menos. Y luego ya con el apoyo, más que todo, de mis compañeros de Chile, de Carmen, de Domingo, de Pamela, de Arica, de mi compañero del peruano, de Melquiades, de Cusco, me enseñaban a leer, a escribir, me decían siempre, en primera persona, en segunda persona, en tercera, sí, me enseñaban y aprendí mucho, ¿no? Y así culminé la maestría el año 2003 y el 2004 ya me quedé a trabajar aquí en la normal de Paracaya. Ajá. No conocía igual el contexto ya también aquí. Me presenté y gané la institucionalización y ahí empecé a trabajar desde el 2004 en la normal. En Paracaya. Sí, estaba con los temas transversales que estaban esas veces. Yeah. Sí. ¿Habrás tenido la oportunidad de conocerlo al profesor René Vargas? Sí, sí, él ha sido mi colega cuando ya estuve trabajando más después. Estuve en Paracaya del 2004 al 2007, creo, o 2008. Después estuve en el colegio La Bélgica de directora de Paracaya, ¿no? Después me vine a Uspa de maestra. Quería ver qué es la realidad. Estuve con el área del lenguaje e inglés. Y bonita la experiencia. Se trabaja en la zona sur con 52 alumnos, 55. ¿Has sido profesora de inglés? Sí, porque teníamos la formación en la maestría. Si no manejabas el inglés en la lectura comprensiva, no podíamos defender la tesis o algo así. Había un requisito. Y no hablo, ¿no? Pero escribo en alguna medida. Pero Rosa, entonces, ¿sabes quechua, aymara, castellano, además de inglés? Mana. Y maraico. Aymara. Entiendo bien. Yo digo, es como si se hubiese, como hay un texto, estaba leyendo la otra semana, es como si la lengua se hubiese dormido. O sea, no puede despertar en mí, pero entiendo bien, pero no puedo hablar. En cambio, el quechua, hablo, escribo, tengo a nivel avanzado mi evaluación, pero en el caso de la aymara, entiendo, pero no sé escribir ni hablar tan bien, pero puedo hablar. El inglés escribo, pues, escribo y leo, pero no puedo hablar. Sí, así que sería 4, ¿no? Bueno, y yo había dicho en la presentación que también has sido directora. ¿Cómo fue posible ir escalando puestos? A ver, le voy a seguir hablando de mis experiencias. A ver, primero he estado en Paracaya, ¿no? Después estaba en Uspa. Luego tuve la oportunidad de entrar al programa del Profocon. Desde el 2012 hasta el 2017 estuve en el Profocon. Ha sido una experiencia única. Interactuar con mis colegas, aprender a escribir con ellos. He terminado en el Profocon siendo la asesora de la asesora de tesis, ¿no? Asesoría de tesis les di a los maestrantes y terminamos. Estuve con Rosa Calvi, que en paz descansa, ¿no? Entonces, han sido mis alumnos Nilton, que está ahora de director distrital en Bacas, que es en Sacaba. Él ha sido también mi tutorando, ¿no? Entonces, ahí terminé esa etapa del Profocon. Luego me fui de directora a Sacaba. Ahí tengo una obra
que he podido concluir, donde está de Inserpas, ahí hay una obra que dice Hernán Rivero Fiorilo, la unidad de Hernán Rivera Fiorilo. Y de ahí me fui a la normal de la Simón Rodríguez, estuve en Tarata. Esa es una de mis experiencias muy alegres, diría, porque había música, es convivir con la música. Claro. Estuve 2 años y luego vino el tercer año, estuve aquí con la especialidad de inglés, que es en Pau Carpata, en la normal también, ¿no? En la Escuela Superior de Formación de Docentes. Y luego llegué en la última institucionalización, estoy ahora como directora aquí de la Unidad Educativa Genoveva Ríos. ¿Es en el centro de la ciudad? Aquí en la zona norte. En la zona norte. Final Robles y segunda circunvalación. Ajá. Ahí estoy ahora. Ahora, ¿qué sientes, Rosa Ramos, al haber transitado por tantos lugares del país, pero también el ir ascendiendo en el trabajo, pero también en la formación académica? No solo profesora, licenciada, maestría y después también el doctorado. Hay mucho que hacer, pues, porque de seguir aprendiendo no se acaba, porque ahora ya hay más retos. Todo lo que aprendimos en aquellos tiempos, incluso en el doctorado, por eso, ahora ya tiene otra realidad. Por ejemplo, si tenía ese momento una temática a poder investigar, hay otras temáticas ahora a investigar. Los tiempos han cambiado, al menos después del COVID. Estamos viviendo otro momento, ¿no? Por ejemplo, hay que repensar qué educación, qué contenidos que se va a dar a los futuros jóvenes, a los que va a ser, qué tipo de sociedad vamos a formar. Es un compromiso y un reflexionar constante, diríamos, porque como con esta experiencia que se tiene, y tampoco te puedes quedar así, tienes que pensar en proponer, hacer algo, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos estudiado y seguimos en esto, ¿no? Y hay veces, y no hemos hablado pues de mi lengua. Yo hablo más lengua, estuve pues en Tarata, sí, estaba como docente de la lengua, ¿no? Entonces no hemos podido tener la oportunidad de hablar. Malamula en quechua. Pero a ver, el quechua, ¿qué es lo más expresivo del quechua? A ver, ¿en qué sentido? Por ejemplo, el generar risa. A ver, la lengua quechua, por ejemplo, la idea es que nosotros empecemos a revitalizar, diríamos, incluso a recuperar. Mucha gente ya no habla. Y cuando vamos a las normales o a las escuelas superiores, nos damos con que vamos a tener estudiantes que no saben la lengua. Y ahí es un desafío de que tus estudiantes aprendan, hablen, o sea, desde una palabra hasta que puedan defender un texto escrito. Eso es un desafío para nosotros. Claro, el quechua todavía sigue vigente. No podríamos decir que se ha terminado o muy pronto se va a terminar. En las comunidades rurales, sin ir lejos, Punata, Tarata, Clisa, se habla el quechua. Sí. ¿Qué se puede hacer para revitalizar el idioma quechua? Parlar y kunaya punetian sivinchak imakan mana parlar estinchaja o ayupunja. ¿Qué quiero decir? Debemos de seguir hablando, porque si nosotros no hablamos nuestra lengua se morirá, ¿no? Porque si los mismos hablantes tenemos vergüenza, los mismos hablantes dejamos de hablar, los mismos hablantes negamos a nuestra lengua, a nuestra cultura, estamos enfermos, pues como dice, tenemos que empezar nosotros. En vano habrá universidades, en vano habrá clases de quechua, pero si tú no estás enraizada, tú no lo quieres, entonces no vas a poder aprender. Y eso es lo que pasa, pues, cuando queremos enseñar a uno hablante y que dice, no sé, y un hablante que tiene incluso origen, no hablante que tiene origen, o hablante mismo se niega, entonces hay ese input donde esa persona se niega pues a aprender. Como yo, por ejemplo, el aymara, por eso hay momentos que a mi mamá le escucho hablar, wow, y me salen las palabras, saco, pero tengo algo dormido en mí. Sí.
Pero con el quechua no ocurre lo mismo. Mana, cheta kajimarini tukuy. Sumak tacha parlangi Sumas quechua. kajimarini mai chakapips, mai pips, ima taps rimarina yapuni tian. Mana rimarik tinchak wa kay kayunchik wayipunga. Wañuponga, chingaponga. Tatay hina, tatay ripun kuna ni pips rimarik kancha. Mamá y yapuni kasin chay. Mamá y rimarikuy kwa quechuapi. Quiero decir, ¿no? Nosotros, mientras mi papá se ha ido con todos sus saberes, sus enseñanzas, sus conocimientos, su lengua. En cambio, ahora puedo interactuar todavía con mi mamá, ¿no? Y tengo una hermana médica y ella quiere escucharnos, quiere aprender, entiende, pero no puede hablar así. Hay el desafío de revalorizar la enseñanza del quechua. A propósito de la nueva malla curricular que empezó a implementarse este año, han incorporado la enseñanza de las lenguas nativas, pero además del inglés. ¿Qué percepción tiene Rosa Ramos respecto a esta nueva propuesta que ya prácticamente está vigente? Las lenguas, sobre todo sobre las lenguas, ¿no? Porque las lenguas lo hemos llevado. El maestro que está egresando en las normales o en las escuelas superiores de formación docente sabe, porque sí o sí el primer año lleva lo básico, el segundo intermedio, el tercero se supone, según la malla, que ellos tienen que salir a nivel superior, que tienen que saber hablando, escribiendo. Por tanto, estos maestros están formados, solo que las otras promociones sí no están formadas. Pero en cambio, a los que, al menos a lo que yo he estado desde el 2000 y tantos, han salido, porque aprueban un trabajo para poder egresar. Sí, entonces, el caso es de que no le estamos dando que sea prioridad, no nos estamos exigiendo, no hay una buena programación, coordinación de parte de, yo misma me siento mal como directora, debería estar exigiendo. Estoy exigiendo ahora con el himno nacional y poco a poco con algunas, ya estamos entrando poco a poco, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a interactuar. Si no, la lengua no va a tener tampoco. Y también inglés. Y hemos sido formados, te comento, Constantino, el año 2019, el 2019, hemos hecho un grupo de maestros, será la primera o la segunda, especialización en la enseñanza del uso de la lengua originaria y lengua extranjera. Tenemos una especialización, hay un grupo de maestros que hemos hecho y habría que seguir preparándonos, escuchando, y también yo como directora debería estar dando algún taller y no lo he dado y debería darles porque no es lo mismo la escritura con la pronunciación. En la escritura, por ejemplo, solamente hay 3 vocales, ¿no? Entonces, y eso cuesta, pues para un hablante que es hablante, el aprender a escribir a mí me ha costado. Claro. Ahora, vuelvo yo a insistir sobre la nueva malla curricular. Sobre la nueva malla. La nueva malla, la que están aplicando a partir de esta gestión. Aún no se ve muy bien que se vea, por ejemplo, sí, las lenguas están entrando. La lengua, sí. Pero hay contenidos. Pero robótica. Todavía. Aún no tenemos todavía, nos estamos preparando. Yo al menos veo de que nos estamos preparando, pero habría que ver en la práctica, ¿no? Porque la teoría, porque hay talleres que nos dan del ministerio, todos entramos al taller. Al ganar estamos entrando, a veces no hay cupos. Hemos aprendido educación financiera, varias cositas, pero ahora llevarlo a la práctica es el desafío. Sí, así ahorita, sí, en estos momentos veo de que todavía no lo estamos plasmando. Hay una propuesta de contenidos para primero a sexto de primaria, para primero a sexto de secundaria. Sí. Eso significa que todavía están ustedes esperando aplicar a futuro esa nueva malla. La malla curricular, por ejemplo, está vigente y nosotros tenemos que desarrollar los contenidos que están ahí. Pero, sin embargo, hay contenidos, por ejemplo, de la robótica, todo eso. ¿No? La lengua yo veo que está allá. No, eso está. Pero la robótica aún no he visto porque el otro que es el ajedrez también lo están aplicando, ¿no? Entonces, como digo, cuando entro a los talleres que hay del ministerio, porque ahora ya no nos dan los talleres así por sector, sino que nos dan a nivel nacional, entonces entramos y veo ahí mucho que entramos, pero habría que llevar, como digo, ¿cuándo lo llevaremos a la práctica? Rosa, ahora, ¿qué ha sido lo grato de ser profesor? De ser profesora es pues reflexionar constante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás formando?
¿para qué estás formando? ¿Y qué dificultades tienes? ¿Cómo puedes superarlas? ¿Qué va a hacer de esa persona? Porque es un reflexionar constante, porque tú puedes formar incluso a una persona para el bien, ¿no? Entonces es un desafío total si es que uno reflexiona, porque si tú le riñes le puedes volver quizá caprichoso o más, ¿no? Pero en cambio cuando lo tratas con otro trato de amor, cariño, pero no ese amor otro, ¿no? Sino que con esa atención el estudiante puede comprender, entender, pero muchas veces cuando comete un error, le damos todavía, le reñimos, quizá no nos hemos puesto en su lugar del estudiante y conocer esa realidad te hace pues reflexionar, ¿por qué actuó este? ¿Qué pasó? Hay que saber todavía su raíz, diríamos, de dónde surge el problema. Ahora, ¿qué logros has tenido como profesora, Rosa? A ver, los logros pues, de tener a mis estudiantes. A ver, uno de los logros es cuando mi alumna me dice que ha entrado a la escuela será colegio, escuela, que es aquí en Carcajé, ahí de la Armada. Sí. Una de mis alumnas, yo recuerdo, estaba en séptimo, la chiquita, y terminó bachiller y me llama su mamá, ¿no? Me dice, profesora, gracias a usted mi hija ha entrado a la Armada, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque usted me lo ha enseñado bien inglés, me dice. Yo digo, ¿qué? Ni siquiera soy de la especialidad, pero y eso, así, hay cosas que te alegran, te saludan, te hablan, o sea, te sientes muy comprometida, ¿no? Cuando ves esa satisfacción donde te dicen tus alumnos, profesora, muchas gracias, licenciada, muchas gracias. O sea, pero también hay gratitud, ¿sabes? Pues te sientes mal cuando no entiendes y, por ejemplo, no lo has entendido y por ahí ese alumno se ha ido. O sea, hay tantas situaciones, por ejemplo, cuando en la vida, ¿no? Del maestro, y son varios estudiantes, no son un hito nomás, como ustedes tienen más todavía. Y las dificultades que has podido confrontar a lo largo de tu trabajo. Hay muchos, pues yo a mis 28 años he sido directora. Mi primera experiencia en la Comibol ha sido eso, en Pulacayo. Ay, no, yo he entendido que no es fácil ser directora porque en primer lugar habían personas mayores que yo, y yo era rural y ellos eran urbanos. Aparte la presión del ingeniero, del de educación, era un total estrés. Aparte los estudiantes tenían otras formas de pensar, diría yo, porque eran con plata y todo, entonces era un desafío total. Es una de mis experiencias que me ha enseñado a crecer y empezar a pensar y decir, debo formarme más. Y de eso pues me formé más y empecé a estudiar, esto voy a hacer este diplomado, voy a hacer esta especialidad, haré. Y de ahí empecé, que si me quedaba así creo que no iba a entender más. Pero ¿y cómo fue posible compatibilizar tu actividad laboral en el magisterio para después estudiar licenciatura, maestría, doctorado, estar en el Profocom? No, pues, o sea, cuando estaba estudiando la licenciatura, a mí me engañó, pues, un periódico, había visto un distrital, en paz descanse, el profesor Faustino Valdivia, muy buena persona, era un distrital, era en San Pedro, y me valoraba, me decía, tú puedes estudiar, aquí hay un periódico, mira hija, puedes ir a estudiar, me dice, su hija también es maestra. En 3 meses va a salir licenciada, me dice. Yo también no había leído meses por años, sino que era hacer 3 meses de estudio en los 3 años. La licenciatura, en la primera promoción de la Universidad Adventista estudié. Y de ahí empecé a estudiar. Veníamos en cada vacación. Y luego al final me vine ya casi a tiempo completo, ¿no? Y terminé, estudiaba, trabajaba, dejaba reemplazos, pero lo terminé. Y luego el Profocom, ¿no? Pues estaba con contrato, era ya, sí. O sea que fue relativamente, no sé si fácil, asequible para creo. Continuar la formación académica. No, estaba dentro, ¿no? De tu trabajo. Por ejemplo, cuando hacíamos el doctorado eran los fines de semana y teníamos el tiempo para podernos
todas las noches, era más tiempo, Era pero más no. virtual, ¿no? Era virtual y también era por la Presencial. plataforma. Después, no sé, encuentras el gusto y sigues, pues. Por eso, primera vez cuando me vine de directora aquí, yo me dormía antes 2 de la mañana, 3, Uf. ya, y aquí no, el trabajo ya no es tanto así, ¿no? Pero es más de lidiar con problemas pedagógicos, padres de familia, estudiantes, ¿no? Entonces, aquí es otro trabajo. En cambio, cuando estás en la normal o estás en la etapa de estudios, no hay tiempo, pues tienes que estar pensando qué tarea tienes, qué tienes que hacer, cómo es, cómo vas a enseñar, qué le va a funcionar de este lado, cómo es, buscando materiales educativos, recursos, ¿no? Reconocimientos de tu trabajo. A ver, mis reconocimientos. Ay, no sé, ya no los recuerdo. Reconocimientos son cuando ellos, pues, por ejemplo, a ver, ¿dónde he tenido un reconocimiento? En mi colegio he tenido cuando han valorado, ¿no? Lo que he podido trabajar, he podido tener la obra que he tenido, pero algunas veces tampoco te reconocen. Claro. Por ejemplo, he conseguido la obra de Paracaya, ni siquiera mi nombre lo han puesto. He conseguido las 13 aulas, después, ahora me van a condecorar en la policía, en la EPI. Ah, sí. Sí, dice, porque había encontrado un caso de grooming en mi escuela. Bueno, son cuestiones de trabajo, ¿no? Por casos de mi escuela había llegado incluso a la policía. Quizá en tantos años de vida que tengo no había llegado a la policía, pero llegué este último a la policía por la situación de mis alumnos, porque la sociedad es muy diferente. Totalmente, Sí. ¿no? Mucho cambio. Mucho cambio. De aquí para adelante, ¿qué desafíos todavía quedan? A ver, vamos a seguir, hay que hacer la tesis del doctorado, si es que todavía nos van a permitir, ¿no? Y eso. Después continuar, ¿no? Con transformar, con seguir apoyando, Hay que formar ahora, el desafío es proponer propuestas. Nosotros con la experiencia ya de maestros que estamos ya con muchos años de trabajo, proponer qué les va a servir a los estudiantes, proponer propuestas y ojalá sean tomadas en cuenta esas propuestas. También habría que que es reunirnos quizá los egresados, tanto de la maestría como también del doctorado, y quizá podamos proponer algo más para que se pueda cambiar, porque ahora el momento lo necesita, considero eso. ¿Qué siente Rosa Ramos después de tantos años de trabajo en el magisterio? Pero además de haberse formado en varias disciplinas. A ver, inicialmente, como decía, yo no me he formado maestra porque me gustaba, yo quería ser policía. Eres policía, sí. Ya, y luego me mandaron a la última escuela. Bueno, casi me escapo, porque yo llegaba de la escuela a Uyuni y ya no me quería mover. Era como para llevarme en tractor, ya, porque no me quería mover. Para mí me costaba, ya, porque era lejos y vivía solita y todo eso. En cambio, ahora encuentro pues el gusto por el trabajo, encuentro esa satisfacción, voy con gusto a trabajar. Por eso, cuando un día escuché, no me da ganas de venir a este colegio, digo, a mí me dio mucha pena cuando dijo el profesor esto. ¿Por qué no encontrar el gusto? Si tú lo estás haciendo porque te gusta esto, porque tú ves a los niños, a los jóvenes, a los papás que esperan mucho de que sus hijos sean algo algún día. Y por eso yo me siento satisfecho de poder hacer algo. Debemos hacer mucho más todavía, porque no estoy conforme con lo que se está haciendo ahora, por ejemplo. Albert, creo que he conseguido el bachillerato técnico humanístico en mi colegio, en la especialidad de gastronomía. Para mí es una satisfacción, pero un padre de familia me dice, ¿cómo? Que ni siquiera tienes el equipamiento total, me indica. Pero si no lo voy a hacer, sé que lo voy a equipar. Paso a paso. Claro, pero el padre, muchas veces puedes caer, pero tienes que ser fuerte y decir, no, yo me siento satisfecha porque yo estoy haciéndolo. He conseguido. Ahora también la obra lo van a hacer aquí de mi colegio, allá atrás hay un terreno baldío y han venido, ya está aprobado el proyecto para hacer el kinder y entonces hay cosas que te llegan, que te alegran, ¿no? Porque no va a ser para mí, porque somos pasajeros los maestros, pero son obras que tú estás dejando. ¿Ves? Y Cochabamba, que ahora es el espacio de tu trabajo, ¿cómo dirías que te has recibido? Ay, Cochabamba. Inicialmente cuando llegué,
me quería ir, se iba a la terminal, miraba los autos, y cuando me iría a Uyuni, no sé si el clima, la gente, todo me ha recibido tanto aquí, con tanto cariño, diría yo. No, ya no voy a Uyuni. Serán 10 años que no voy. Así de pasada, cuando mi papá falleció, fui después para su Todos Santos, ya no voy a Uyuni porque debe ser el clima. Claro. Y me quedé aquí, tengo mi casita en Valle Alto, en Leivilla. Y me creo ya de aquí que de allá. Pero siempre, pero con el corazón pues de Coromella de cepa, sí, así estamos. Claro, claro. ¿Qué recomendaciones darías a los jóvenes que quieren formarse para ser profesores? La carrera, que no lo miren como una fuente de ingreso económico. La carrera que lo miren con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque esta carrera, por un lado, te da satisfacciones, tristezas, alegrías, pero es un desafío porque estás formando una sociedad, ¿no? Entonces, yo quiero que lo tomen, si van a ser maestros, que lo tomen a la carrera por vocación y no por ocasión. Porque lo que tomamos a veces, ¿cuánto ganan? El trabajo es seguro, no, sino que lo hagamos por amor, porque queremos formar a otros, porque se trabaja con seres humanos. Finalmente, Rosa, para acabar la entrevista, ¿por qué querías ser policía? Ya les digo, porque he mirado que a la señorita todos me respetaban. Esa era la inspiración. Sí, y después había una posibilidad cuando ella estaba terminando intermedio, que es intermedio, claro. O cuando estaba en segundo medio, había a Ocurí en Potosí. Sí, había un centro de enfermería. Norte de Potosí. A mi mamá le dieron para que me vaya con beca. Y yo no. Porque yo cuando veo un gatito que se ha accidentado, más que el gatito sufro, así que no he tomado esa carrera. ¿Podías haber sido enfermera también? Claro, porque había esa posibilidad, pero no estoy para... por eso dice, yo en vez de apoyar al enfermo, más bien lo puedo empeorar porque me pongo a llorar, no se parece. Bueno, Rosa, ha sido grato hablar contigo en el programa Memorias que Perduran. Tu despedida para el público que verá el programa. Ay, Constantino, de verdad, muchas gracias. Agradezco al público que me está escuchando aquí, hablando, ¿no?, de toda mi vivencia, de mi experiencia vivida, ¿no?, hasta este momento, y agradecer al programa y que también puedan venir pues muchos más. Gracias. Esperamos que nos recomiendes a otras personas. Sí, vamos a traer. Muchas gracias. Bueno, ha sido grato conversar con Rosa Ramos Flores, quien nos ha contado una buena parte de su nacimiento en una comunidad muy cercana a Coroma, pero ella se siente plenamente coromeña. Ha estado en Uyuni, estudió el ciclo secundario en aquella zona ferroviaria que, por cierto, también ha caracterizado de alguna manera la vida de la familia, porque el papá era ferroviario. Ha tenido la oportunidad de estudiar en la normal en Yica, aunque ella hubiera querido ser policía. Pero bueno, son azares del destino que finalmente uno tiene que decidir y abrazar una determinada profesión. Nos ha contado también su tránsito por diversas escuelas en la región, hasta que finalmente llegó a Cochabamba, y en Cochabamba prácticamente se ha establecido para desarrollar su trabajo académico, pero también para seguir su formación. Ha estudiado la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, ha realizado una maestría, también el doctorado, además de ser profesora de unidades educativas, no solo unidades educativas, también la normal en Paracaya. Ahora está trabajando como directora y desarrollando un trabajo de apoyo a la formación académica. Ha sido grato conversar con Rosa
Ramos Flores. Amigos, será hasta el próximo programa. Un abrazo.